Nosotros vamos precisamente a seguir conversando sobre este tema, también otros, y recibimos a la directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, la abogada Paulina Astroza. Paulina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, te habíamos convidado para hablar de lo que está ocurriendo en Europa, pero no podemos dejar de preguntarte cómo se ve la sentencia, la declaración de culpabilidad. Todavía no conocemos el veredicto, pero la sentencia ya está, fue condenado, o sea, más bien encontrado culpable por 34 delitos por la unanimidad del jurado. Bienvenida. Gracias, Matilde. Bueno, nos pilló justo en otros este tema. Lo primero es que evidentemente es histórico. Hay que aclarar también que si bien hay que esperar la sentencia, que tal como tú decías va a ser el 11 de julio, en la Constitución no aparece ninguna norma que impida que pueda asumir como presidente de Estados Unidos algún condenado por estos hechos. Por lo tanto, él podría eventualmente ser presidente. Segundo, si es que él llega a ser presidente, él no podría autoperdonarse, darse un autoindulto. Ya, eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque esto se trata de un delito federal, o sea, no es un delito federal, sino que sería un delito del Estado de Nueva York. Entonces no tiene las facultades como para otorgarse a sí mismo un perdón. Y esto, evidentemente, en un sistema como el presidencial de Estados Unidos, va a significar un problema. Ahora, en cuanto a las elecciones, evidentemente aquí hay un tema bien importante por todo lo que hemos venido viendo también hace bastante tiempo, lo vimos en la campaña anterior, que hay un voto duro respecto de Donald Trump, que independiente de lo que sea estos cargos, muchos de ellos lo van a ver como una persecución política. Lo que acaba de decir Donald Trump. Exactamente, yo creo que ese discurso va a continuar, que es lo que se está utilizando muchísimo por parte de aquellos populistas de derecha radical, como es el caso de Donald Trump, en el cual ocupa mucho la victimización, donde va a atacar al Poder Judicial. Eso es un requisito, digamos, una de las características que tiene el populismo, de atacar, de ver en el enemigo del pueblo, porque nuevamente se va a representar como la voluntad del pueblo, él a sí mismo, como lo hizo en la campaña anterior, y obviamente esta élite corrupta, que van a ser estos jueces, este jurado, es una persecución. Y eso algunos se lo van a creer y no van a cambiar su votación. Y es más, tal vez algunos compren incluso mucho más este mensaje, y así como está ocurriendo con Biden, que ha ido bajando en su aprobación, esto puede también significar todo lo contrario a lo que algunos pudieran pensar en cuanto a Trump. Ahora, este 11 de julio, día en que se lee el veredicto, es 4 días antes de la convención republicana. Por lo tanto, puede ser, si lo manejan del modo, digamos, políticamente, conforme a los intereses de la campaña, puede ser incluso un elemento aglutinador para esa nominación en esta convención republicana. O sea, sin duda, yo me imagino ya el discurso que vendrá, que es lo mismo que ocurrió durante el juicio, digamos, durante la campaña anterior, es lo que hemos escuchado a muchos de los populistas de la derecha extrema, en el cual, como yo te decía, es el planteamiento de esta élite contra este pueblo, esta voluntad popular, y que puede ser justamente el elemento aglutinador frente a otros problemas que se le están presentando a Biden, tanto nacional como internacionalmente. Bueno, precisamente, ahí tenemos entonces el resumen de lo que está ocurriendo a esta hora con Donald Trump. Donald Trump ha sido encontrado culpable de estos 34 delitos por la unanimidad del jurado. Lo que va a pasar ahora es que tiene que esperar la lectura del veredicto, que va a ser el próximo 11 de julio, 4 días antes de la convención. No hay impedimento para que siga siendo candidato, tampoco hay medidas cautelares. Él puede apelar además a esta sentencia, lo que significaría un proceso largo, porque son 34 delitos, fueron la totalidad del jurado la que lo proclamó. Vamos a ver entonces cuáles son los pasos legales que sigue la defensa de Donald Trump, pero todo pareciera indicar que se va a convertir en el próximo presidente de los Estados Unidos, Paulina, y eso nos lleva a un escenario que, bueno, es complejo por lo que íbamos a conversar, lo que está ocurriendo en Europa y Medio Oriente. Donald Trump es muy cercano al régimen de Benjamín Netanyahu
y también en un momento se tuvo un coqueteo amistoso con Putin, después ya eso quedó atrás, pero solamente pone una sombra de más incertidumbre a lo que está ocurriendo en Europa con el tema de estos dos conflictos, que además le están provocando pérdida a Joe Biden, que solamente está viendo irse los votos. Sí, yo creo que hoy día Biden está en un dilema, Estados Unidos en general está en un dilema muy complicado con la situación en Medio Oriente y también en Ucrania. En Medio Oriente hemos visto cómo Estados Unidos, con esta alianza tradicional que ha tenido con Israel, ha vetado muchas veces en el Consejo de Seguridad las propias propuestas de medida o cese del fuego. Hoy día, portavoz del Pentágono ha dicho que los ataques que ha realizado, sobre todo el 26 de mayo pasado, que han sido condenados por muchos países, por muchas organizaciones internacionales, para ellos es un ataque que está dentro de lo preciso y limitado, o sea, como diciendo que la violación al derecho internacional, humanitario en este caso, puede tener un cierto límite, una cierta, que podemos aguantar una cierta violación. Esto está poniendo en un problema. Biden ha estado hace tiempo ya presionando a Benjamín Netanyahu a que termine con los ataques en Gaza. Sin embargo, esto no ha sido posible. Y esto le ha significado también a Biden unas bajas dentro de su propia administración, porque dos altos funcionarios que estaban trabajando con Biden renunciaron porque no están de acuerdo con estas políticas de la administración y esto le puede seguir provocando problemas. Además, hemos visto todo lo que está pasando con los universitarios. El voto joven para Biden está disminuyendo. Las encuestas son claras en ese sentido y en las últimas encuestas está Trump uno que otros puntos más, menos, dependiendo de la encuesta, por sobre Biden. Y aparece también Kennedy, otro candidato que se olvida y que en la última encuesta está marcando un 8%. Entonces, y entre Trump y Biden hay más o menos 2 puntos, dependiendo de la encuesta, 2-3 puntos de diferencia. Paulina, esto ocurre, bueno, faltan varios meses todavía para las elecciones de noviembre, pero Israel ha dicho que la guerra pudiera durar incluso más de 7 meses, lo que superpuesto con las elecciones en Estados Unidos, va a mantenerse esta guerra mientras la campaña en Estados Unidos continúe. ¿Qué es lo que puede ocurrir en estos 7 meses, más allá de que Biden va a seguir, digamos, horquillado por todos los lados, no pudiendo surgir como candidato porque no puede enemistarse con Israel? ¿Y qué es lo que puede pasar en estos meses con precisamente el gobierno de Netanyahu, que está en este ataque, que está siendo ya contrarrestado por la comunidad internacional, aparentemente sin lograr ninguna respuesta? ¿Por qué se pudiera extender por tanto tiempo una situación que hoy día veíamos que ya había ocupado Rafah, que era el último punto que no tenía bajo control? ¿Cómo se puede entender una extensión tanto más allá? A ver, el fundamento que dan, y de hecho New York Times en una de sus publicaciones ahora en las últimas horas, utilizando las declaraciones de algunos oficiales, señalaba que estos oficiales de Israel decían que esta guerra, este ataque podía llegar incluso hasta fin de año, y el fundamento que dan, y sobre todo por lo que tú señalas en el caso de Rafah, han tomado el control de lo que se llama el corredor Filadelfia, que es una franja de 14 kilómetros, que es la que separa a Egipto con Gaza, y esto lo están haciendo con el fundamento del lado israelí, diciendo que ahí se encuentran túneles en los cuales, a través de ellos, Hamas ha estado trasladando misiles, armas con las cuales finalmente terminan atacando a Israel. Entonces, el fundamento que dan es que esta guerra continúa mientras no terminen y eliminen totalmente a Hamas, que es calificado como grupo terrorista tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea o los países de la Unión Europea, y es lo que justamente Estados Unidos dice. Lo dijo ayer en la reunión del Consejo de Seguridad que hubo, que fue una de las pocas voces que hizo, digamos, alguna defensa por parte respecto a Israel.
diciendo que Israel tenía derecho a eliminar a Hamas, pero que instaba al gobierno de Netanyahu a que tuviera una estrategia política en el cual las operaciones militares lograran el objetivo de terminar con Hamas, pero que al mismo tiempo se preocuparan de proteger y hacer más por los civiles y sobre todo para lograr un mejor bienestar para el pueblo palestino. Así lo señaló ayer Estados Unidos. Por eso te digo que está en un gran dilema, porque cómo defiende lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo teniendo a la comunidad internacional cada vez más en contra de la situación, cada vez más Israel aislado, Estados Unidos aislado, y más encima con estas elecciones en las cuales ya vemos que están muchísimo más complicadas en Estados Unidos de lo que lo estaban hace un tiempo atrás. Por otra parte, ayer veíamos el reconocimiento que hacen 3 países de la Unión Europea importantes, que es España, Irlanda, Noruega, del Estado palestino, y hoy día se suma otro, Eslovaquia. Gracias, Paulina. Lo que también Benjamín Netanyahu ha dicho que ellos se van a defender contra quienes estén contra los intereses de Israel, lo que no sabemos en qué se puede traducir, pero va acercándose cada vez más los países que están apoyando el Estado palestino, cosa que Netanyahu ha declarado abiertamente que él ya no cree en esa solución. A ver, lo que hay que decir primero es que desde el punto de vista de la Unión Europea como tal, la posición en común que tienen los estados es que están de acuerdo con la solución de 2 estados con las fronteras internacionalmente reconocidas y seguras. Sin embargo, dentro de los estados de la Unión Europea hay posiciones distintas respecto al reconocimiento. En el año 2014, Suecia fue el primer país que, estando dentro de la Unión Europea, reconoció a Palestina como Estado. Los otros estados que lo han reconocido lo hicieron antes de entrar a la Unión Europea. Y hoy día es histórico, tal como tú lo señalas, porque ya son 4 países más. Además, se ha aprobado por otros países de manera interna sus parlamentos, diciéndole un poco al Ejecutivo de que reconozca a Palestina, y estas votaciones son del 2014. Estoy hablando tanto del Parlamento británico, estoy hablando de la Asamblea Nacional Francesa. Por lo tanto, ayer también en el Consejo de Seguridad algunos plantearon que este reconocimiento mucho más amplio se suma a los más de 140 países que ya reconocen a Palestina como Estado. Chile lo hizo el año 2011 bajo el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Entonces, cuando la comunidad internacional, son 193 los estados que forman parte de la ONU, más de 140 reconocen, hoy día ya sumamos a 4 más, claramente esto para muchos es un apoyo a la solución de 2 estados que hoy día, por supuesto, no es viable en el corto tiempo, tal como está la situación en Israel, o sea, tanto en Cisjordania como en Gaza, pero políticamente es un apoyo a Palestina y es un aislamiento muchísimo mayor a Israel. Sin duda, eso es lo que está ocurriendo entonces ahí en el Medio Oriente, pero ya que estamos hablando de los países de la Unión Europea, están en otro dilema porque hay otro conflicto muy importante que es lo que está pasando ya hace más de 2 años con la invasión de Rusia a Ucrania. Hoy día están los países de la OTAN dirimiendo si efectivamente autorizan a Ucrania a usar armamento otorgado por países de la OTAN para que pueda responder a Rusia y lanzar, digamos, misiles o atacar el territorio ruso desde donde hoy están saliendo los ataques hacia Ucrania. Y hay una división importante en los países de la OTAN, sobre todo porque la amenaza de Vladimir Putin es bastante fuerte y la tienen muy cerca. ¿Qué es lo que puede pasar también en ese escenario cuando Rusia ha logrado mantener una guerra durante más de 2 años y Ucrania, que tiene todo el poder y el apoyo de Occidente prácticamente, no está pudiendo frenarlo? A ver, lo primero es que la guerra, la intervención de Rusia en Ucrania, la verdad es que no son 2 años, son 10 años. Claro, porque esto parte en Crimea. desde Crimea. Lo que sí es, hace más de 2 años, la invasión terrestre por parte de Rusia. Y esto ha traído un problema, por un lado, para Putin, porque Putin lo que quería era debilitar la ya debilitada en ese momento OTAN,
Hoy día la OTAN no solamente no se ha debilitado, sino que de 30 ha pasado a 32 Estados miembros, sumándose Finlandia y Suecia. Y por otro lado, a lo que tú me preguntas, efectivamente hay una discusión respecto a si estas armas que han sido entregadas por Occidente pueden ser utilizadas en territorio ruso. Hoy día se ha informado también por la prensa estadounidense que Biden habría autorizado a Zelensky a utilizar estas armas provenientes de Estados Unidos. Cada país tiene que autorizar. Claro, porque esto, justamente en esta política no hay, en el caso de la Unión Europea, no hay una política única, sino que cada Estado tiene, digamos, de manera nacional las competencias para determinarlo, pero Estados Unidos habría autorizado a Zelensky, a Ucrania, a usar estas armas en contra de Rusia y contra el territorio ruso, si fuera posible, pero solamente limitado a Kharkiv, que es una de las zonas en las cuales están avanzando las tropas rusas de manera importante. Ahora, volvamos al tema inicial. Falta poco también para las elecciones en este escenario, las elecciones en Estados Unidos, y ¿qué es lo que pudiera hacer un segundo periodo de Donald Trump en este escenario, cuando también se ha visto una posición más proteccionista por parte de Donald Trump en dos escenarios en que claramente no va a sacar ninguna ventaja? ¿Él pudiera replegarse en el caso de ser electo? Mira, él ha hecho declaraciones y yo sumo dos declaraciones y las quiero vincular. Antes de ser elegido, en la primera oportunidad, trató a la OTAN de obsoleta. Trató a la OTAN justamente presionando a los estados para que cumplieran con el objetivo que lo habían negociado ya con Obama, que cada uno de los estados miembros invirtiera al menos el 2% del Producto Interno Bruto en defensa, cosa que no todos los estados lo habían hecho, y Trump, de una manera bastante distinta a Obama y distinta a Biden, le exigía esto a los países de la OTAN. Hoy día los países de la OTAN, sobre todo los europeos, dada la situación de la amenaza de Rusia, la han aumentado de manera increíble, incluso países que tenían un cierto tabú por razones históricas como Alemania. Y después lo que hizo Donald Trump fue sencillamente seguir apoyando a la OTAN. Ahora, ¿qué es lo que dijo? Y de manera muy amenazante para los países de la OTAN, Donald Trump en un momento señaló que si los países no se ponían al día en el pago de estas contribuciones, no son contribuciones propiamente, sino que invertir en defensa, no iba a aplicar el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que esto de la seguridad colectiva, es decir, que se atacan a uno, responde la OTAN, a aquellos países que no lo hubieran hecho, que no hubieran alcanzado esta contribución. Y eso inmediatamente encendió las alarmas a los europeos, y es por eso que los europeos han avanzado en lo que ellos denominan la autonomía estratégica. Es decir, empezar a buscar la forma desde el punto de vista militar, y por eso han aumentado también su inversión en materia militar y de defensa, y tratar de irse independizando o tener una autonomía muchísimo mayor de la OTAN y tener su propio avance de manera europea, porque no confían que Donald Trump, porque en el fondo le está diciendo a Rusia, ataque a cualquier país miembro de la OTAN que no se ha puesto al día en esta contribución, porque nosotros no vamos a utilizar el artículo 5, que no es obligatorio, no es automático, permite la defensa colectiva. Entonces, claramente la elección de Donald Trump ha significado para los europeos una voz de alerta, una alarma, que no es menor, tratándose de Rusia, tratándose además de los anuncios de Rusia, sea bluff o no, de la utilización de armas nucleares o con objetivos estratégicos militares en la frontera, sobre todo con los países como Polonia o como Finlandia, que hoy día, ya te decía, Finlandia es parte de la OTAN. El escenario se pone mucho más complejo, no sabemos qué va a hacer, qué haría realmente Trump en este escenario, porque cuando estamos hablando de amenaza nuclear, yo supongo que la racionalidad del sistema de Estados Unidos, que no solo depende del presidente, sino que de todo el sistema, finalmente funcione en todas las etapas, porque no es llegar y apretar el botón rojo, como uno cree, sino que hay todo un sistema de toma de decisiones de Estados Unidos,
y que lleve finalmente a una mayor racionalidad, porque si no estaríamos no conversando claro. sobre Bueno, pero primero están temas. las armas tácticas, que son estas Exacto. bombas nucleares de bajo calibre. Pero de todas maneras es un juego de suma cero. No, totalmente. Esto es un juego de suma cero, lo está haciendo hace rato. Hay elecciones, además, la próxima semana del Parlamento Europeo, donde se proyecta un avance de las fuerzas de ultraderecha, donde además el Parlamento Europeo, es decir, el funcionamiento de la Unión Europea, también va a tener ahí temas complicados que resolver, y esto va a significar un cambio en la toma de decisión, no solamente a nivel de estados, sino que a nivel de la Unión Europea, porque además cambian todas las autoridades. Entonces, tenemos que estar atentos a la próxima semana, entre el 6 y el 9 de junio son las elecciones, y qué resulta de ese nuevo Parlamento Europeo. Si las encuestas aciertan, habría un aumento de los partidos de ultraderecha, bajarían los liberales, bajarían los verdes, los partidos grandes, que es la Socialdemocracia Europea y el Partido Popular Europeo, también tendrían una baja, pero mantendrían la mayoría, pero podría haber una minoría de bloqueo. Y eso es lo que se temió en 2019, no ocurrió, pero tal vez ahora sí podría ocurrir, y además esto llevaría a otra cosa que está muy amarrada, que es la presidencia de la Comisión Europea, que va de nuevo Ursula von der Leyen, que en el periodo anterior presentó una agenda verde, muy por el cambio climático, muy por esta transición ecológica, y lo que se está proyectando es que una nueva Comisión Europea sería una agenda menos verde y mucho más militar. Bien, hay que seguir entonces atento a todo lo que está ocurriendo en el plano internacional. Lo que está ocurriendo en Europa es también preocupante, y le sumamos entonces este juicio histórico que ya lo que se ha convertido, lo que acabamos de ver el día de hoy con Donald Trump declarado culpable en este juicio de comprar el silencio de esta actriz porno hace ya varios años. Muchísimas gracias, Paulina. Te invitamos por un tema, terminamos hablando de mucho, pero hay demasiados gracias, temas por cierto. internacionales. Así es, gracias por estar aquí con nosotros.